Señores, buenas tardes. Buenas tardes, buen provecho. El tema de los periódicos del país, el tema de la radio y la televisión, es eminentemente político. La primaria, la recién finalizada primaria del Partido de la Liberación Dominicana abierta y la participación del Partido Revolucionario Moderno cerrado. Dos modalidades. Hablar de ese proceso es referirnos a los clásicos, porque lo que estamos viviendo hoy, ustedes se van a dar cuenta que es reflejo de que no le dimos continuidad a los clásicos en términos de lo que es la administración. Esta tarde contamos con un periodista con vasta experiencia, fue aspirante, participó en esa primaria y pertenece a la circunscripción número 2. Con nosotros está ese destacado y conocido periodista, próximo legislador de la circunscripción número 2, Ramón García, licenciado Ramón García, dirigente sin duda del Partido de la Liberación Dominicana. Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, mi amigo Luis Montero, por esa presentación. Muy buena, no tiene desperdicio. Sí. Ramón, primero, la primaria interna de los partidos. Tu impresión sobre esa actividad desde el punto de vista de los aportes técnicos al proceso electoral de la República Dominicana. Bueno, mira, sin duda alguna, Montero, amables televidentes, este es su espacio, pues las primarias abiertas que acogió el Partido de la Liberación Dominicana, acatando una decisión del Congreso Nacional de ley, la ley 3318, que establecía que los partidos podían acogerse a primarias abiertas o cerradas. El PLD, como forma de resolver la crisis interna que tenía de cara a este proceso electoral, escogió la modalidad de primarias abiertas. Ahí todos participamos y déjame decirte que mi experiencia para mí fue maravillosa. ¿Por qué? Porque muchas personas adversas al PLD, que no querían saber del PLD, sin embargo votaron por candidatos que participaban en esa primaria abierta del PLD. ¿Por qué? Porque le veían con simpatía que fueran al Congreso de la Nación, que fueran candidatos a regidores, ¿por qué no alcalde o hasta presidente de la República? Y pienso que los dos candidatos a la presidencia, los precandidatos a la presidencia de la República por el PLD, ambos salieron beneficiados, tanto el licenciado Gonzalo Castillo como el doctor Leonel Fernández. En el ámbito de los que aspiramos a puestos congresuales, todos fuimos beneficiados, porque en mi caso, en la circunscripción electoral número 2 de Santo Domingo Este, pude aglutinar personas que nunca en su vida se habían vinculado al activismo partidario. Conocíamos en el PLD que era un partido cerrado de cuadro en la década de los 70, cuando se creó, 80, 90, hasta principios de siglo, siguió convirtiéndose en un partido de cuadro. Un partido que incluso el tema para elegir candidato era un voto orgánico de 5 integrantes que tenía un comité de base. Si 3 estaban de acuerdo, ya ese era un voto a favor de X personas. Entonces luego el PLD asumió la modalidad de que todos los miembros, todos los integrantes del partido tenían derecho a voto, acorde con los estatutos. Sí. Entonces, cuando usted iba a las primarias, en el caso del año 2007, el caso del año 2010, 2012, ¿por qué no? Hasta el 16, pues usted tenía un blanco de público cautivo, que eran los integrantes de este partido. Ahora, de cara al año 2020, las primarias de este año 2019, nosotros entendimos que el blanco de público era el universo de votantes. Fíjate que el PLD presentó un padrón de electores de más de 7 millones de personas, todo lo que está en el padrón electoral. En el caso de la circunscripción electoral número 2, se presentó un padrón de electores de alrededor de 200.000 personas. Entonces, el objetivo nuestro era conquistar la mayoría de esa población para lograr ser el candidato, la candidata a los diferentes puestos selectivos en juego. Sin duda alguna, fue un tipo de modalidad que yo le llamé la primera elección, que ahora va el proceso de refrendar a esas compañeras, a esos compañeros
que fueron electos a los diferentes puestos electivos. La primera fase en febrero del próximo año. Fíjate que en febrero, anteriormente estábamos acostumbrados a elegir el candidato a alcalde o síndico y los candidatos a regidores. En la medida en que la gente votaba por un candidato a alcalde, pues este arrastraba a regidores. Ahora no va a ser así. Usted podrá votar por un alcalde X y podrá votar por un regidor de otro partido político. Entonces, eso es producto de la ley 3318, la ley de partidos políticos. Es producto de la ley 1519, que prácticamente reglamenta la aplicación de esa ley 3318. Entonces, entiendo que el país, con esta modalidad de las primarias abiertas, en el caso de mi PLD, pues avanzó. Avanzó y es un filtro para ya decidir en el próximo año, ya sea en febrero por lo municipal o en mayo por lo congresual, quiénes merecen ser refrendados. Correcto. Ramón, inicialmente, cuando se conocía la ley en el Congreso. ¿Cuál de ellas? ¿La 3318 o la 1519? Bueno, ambas casi fueron simultáneas. Sí, ambas, cuando conocía ambas, y se debatía de manera particular el tema de la primaria, si son abiertas, si son cerradas. Yo me perdí en el tiempo, porque yo estaba perdido en el partido de cuadro, en el partido cerrado. Claro, claro. Donde yo consideraba que el mérito estaba en la dirigencia de los partidos, que debían escoger los precandidatos a los cargos congresionales y municipales. Luego me convencí y llegué a la conclusión de que las primarias abiertas son mucho más importantes, porque es una forma de que el pueblo participe, de que el pueblo dé su opinión alrededor de quién debe ser el candidato, quién debe representarlo. Yo observé lo que mantengo en el día de hoy. El Partido Revolucionarios Modernos, cuando se debatía el tema de la primaria, si eran abiertas o si eran cerradas, que en el seno del Partido de la Liberación Dominicana no hubo lo que es la unificación de criterios alrededor de esa modalidad. Y precisamente el PRM jugó a ese gran conflicto, esa gran diferencia que se dio en el seno de la organización, y precisamente le dieron una salida. Hubo un tranque y después le dieron una salida. Parece que los sectores involucrados, los sectores de intereses, los que mueven la fuerza motriz, conversaron con ambos partidos y llegaron a la convicción de que el PRM aceptó la primaria abierta para el PLD, estuve de acuerdo. Sí. Pero ellos mantuvieron la primaria cerrada para ellos. En ese momento, yo decía, y lo mantengo, que hubo un gran juego político de parte del Partido Revolucionarios Modernos que estaba jugando a debilitar al Partido de la Liberación Dominicana, porque habían dos posiciones divididas. Por un lado, la posición de Leonel Fernández, que planteaba que había que utilizar el mismo padrón, y la posición contraria de los seguidores del presidente Medina, que planteaban que la primaria debían y tenían que ser abiertas. En ese momento, el PRM jugó un papel muy importante porque jugó a la diferencia de su organización política cuando el presidente Fernández planteó que él estaba de acuerdo con la primaria abierta, con la cerrada, que con cualquiera de las dos él participaría. Y en ese momento, esa fue una jugada inteligente del presidente Fernández, porque en el fondo había la intención de ese momento establecer la división en el seno del PLD, por la diferencia de criterio. Fue un plan inteligente del PRM. Sin embargo, esa situación se trasladó a meses después. El gran conflicto que observamos hoy no es un conflicto de carácter técnico, que las fallas están en la Junta. No, el gran conflicto es de carácter político, porque al momento de evaluar el proceso, llegamos a la conclusión de que el proceso fue limpio, de que las elecciones fueron transparentes y rápidas, y de que lo que sucede en los partidos políticos, Ramón, es que nunca la gente quiere perder, siempre quiere ganar. Y hay alegatos actuales
que son los que van socavando la credibilidad y el fortalecimiento del proyecto Junta Central Electoral, que hace 40 años o 30 años fue un gran trauma para la República Dominicana. Mira, Sí, mira, ajá, sí, aquí. correcto. Mira, Montero, sin duda alguna que este proceso electoral de la precampaña, de las primarias, de los partidos políticos, dejó al PLD como uno de los partidos más modernos de República Dominicana. Sí. Acogió las primarias abiertas, sin embargo, el partido que lleva ese nombre, Partido Revolucionario Moderno, se quedó atrapado en el pasado. Volvió atrás a lo que son sus raíces, el viejo PRD. El viejo PRD, fíjate que en el caso nuestro, que participamos, como usted muy bien decía en el intro, como precandidato a diputado en la circunscripción electoral número 12 de Santo Domingo Este, se nutrió de una manera considerable nuestra candidatura porque muchos simpatizantes del PRM que no aparecían en el padrón votaron por Ramón García, siendo precandidato a diputado del PLD, un partido rival. ¿Por qué? Porque la gente se entusiasmó en el proceso. Cuando fue a acudir a votar, pues vieron el caso del PRM, los que no estaban inscritos en ese padrón, que cerró con tiempo, mucho tiempo, pues querían votar, bueno, pues ya votar por el PLD, porque no puedo votar por el PRM, ¿te das cuenta? Porque no aparezco en ese padrón. Y así lo hicieron muchas personas, y eso sin duda alguna colocó a mi Partido de la Liberación Dominicana a la vanguardia del sistema de partidos políticos de República Dominicana. ¿Por qué? Porque como yo te decía hace un momentito, ya lo que falta es refrendar a estos candidatos que fueron electos con el voto popular de PLDistas, reformistas, PRDistas, PRMistas, en el caso del PLD. Ahora falta refrendarlo en las elecciones municipales, los que participaron en estas, o en las congresuales. No coloca en el sistema de partido político de Estados Unidos. En Estados Unidos yo conozco estados, usted también lo conoce, como por ejemplo en Massachusetts, que es un estado eminentemente demócrata, que cuando usted lo eligen en la primaria, usted puede sentarse allá. Ya usted es seguro representante o alcalde o concejal. ¿Por qué? Porque ese partido, el demócrata, tiene tanta fuerza en Massachusetts. Recuerda que duró 45 años con el mismo senador, el señor Kennedy. Murió siendo senador de la República. Murió siendo senador de Estados Unidos, 45 años. Ahí los republicanos no buscan nada. Hacen sus primarias o convenciones por cumplir, pero nunca ganan. Entonces, el PLD, con esta medida que tomó la dirección nacional del PLD de acogerse a las primarias abiertas, sin duda alguna, se colocó en ese mismo orden, en el renglón de los partidos más modernos de América Latina y el Caribe, acogiendo las primarias abiertas. Correcto. Romper el arrastre tiene mucha importancia, porque como tú señalas, la democracia de República Dominicana hace un tiempo que tú tenías que someterte a, si votaba por un senador, por un diputado, ese diputado arrastraba el senador. Y si tú no estabas de acuerdo con ese senador, si tú aspirabas a votar por otro senador, tú no lo podías hacer. Claro. Sin embargo, con este abanico amplio se engrandece la democracia. La particularidad de la democracia en Estados Unidos es así. A veces la gente no muestra entusiasmo hacia un candidato presidencial, pero sin embargo le interesa a nivel... Un candidato a senador, un candidato a representante. Senador, un candidato representante. Sí. A veces a ti te gusta fulano como candidato a la presidencia, pero en tu organización no te gusta fulano como candidato a la diputación. El que te gusta es fulano que es de otro partido. Y así se engrandece la democracia porque es una forma de conjugar los gustos, porque a veces hay un diputado que quizá puede hacer una mejor función que el diputado del partido al cual tú perteneces. Mira lo que va a ocurrir en febrero. Así se enriquece la democracia. Mira lo que va a ocurrir en febrero, sí. Montero. En febrero, y yo estaba plenamente de acuerdo y sigo estando plenamente de acuerdo con esa separación de elecciones. Sí. De las municipales en febrero, las congresuales y presidenciales en mayo. Porque en febrero el elector podrá ir al centro de votaciones, votar como muy bien lo establece, por el alcalde Berenjeno López. Del partido Somos Todos, un ejemplo. Sí. Pero ¿qué sucede? Ninguno de los candidatos a regidores de ese partido a mí me simpatizan. Me simpatizan los del partido Berenjena, un ejemplo, del partido Berenjena. Y yo entiendo que los del partido Berenjena son buenos. Entonces podríamos tener un alcalde con una minoría en una sala capitular,
pero que tenga que negociar con la sala capitular para poder aprobar proyectos municipales en beneficio de la gran mayoría. Pero lo mismo va a ocurrir, la gente en febrero podrá votar por 2 partidos diferentes, no sabía eso, 2 partidos diferentes, pero en mayo podrá votar por 3 partidos diferentes, 3. Podrá votar por un candidato a la presidencia del partido, llámese como se llame. Pero ¿qué sucede? Como tú muy bien dices, no me interesa el candidato a senador de ese partido. Podré votar por un senador de otro partido X, pero no me interesan los candidatos a diputados de ese partido por el cual voté siendo el candidato a senador, ¿verdad? Y podré votar por un candidato a diputado de otro partido cualquiera. Y es legítimo, sí. No se empleó en la primaria y tuvo ese error, porque debió haberse empleado en la primaria, porque quizás en la primaria que recién finalizaron, quizás a alguien le simpatizaba el candidato, por ejemplo, a alcaldía del PRM, pero no le simpatizaban los candidatos a regidores del PRM, quería un candidato a regidor del PLD. Entonces la primaria deben ser estudiada, esa primaria, la modalidad de primarias abiertas o cerradas, y abrirse ese abanico, porque esa es la grandeza de la democracia, Montero. La grandeza de la democracia es, lo ideal es que un partido que gobierne, gane el presidente de la República, tenga el control del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados y de senadores para poder implementar los planes y proyectos que tienen carpeta. Pero la democracia establece, ¿usted sabe lo bonito que sería tú tener el presidente de la República de un partido X? Aunque nosotros, tú y yo, somos partidarios, en la Cámara de Diputados en manos de otro partido diferente y el Senado en manos de otro partido diferente. Esos 3 partidos políticos que dirijan esos importantes estamentos de poder del Estado Dominicano tienen que ponerse de acuerdo, sintonizar para resolver grandes problemas del país. Pero tú sabes lo que sucede cuando tú tienes un partido con una mayoría avasallante, que ese partido impone lo que entiende. Correcto. Impone lo que entiende y la democracia no se deja sentir. Y excúsame que te interrumpa. Por ejemplo, en la Constitución del 2010 se estableció el famoso diputado nacional. Ese diputado nacional era para darle participación a las minorías. Sin embargo, los partidos mayoritarios se cogieron esa figura. Entonces, que tenemos el PRM, por ejemplo, el PRM y el PLD no deberían tener diputados nacionales. Y tenemos ahora mismo el presidente de la Cámara de Diputados, es un diputado nacional, Radamés Camacho. Sí. El PRM tiene varios diputados nacionales. ¿Y por qué digo esto? Porque esos representantes nacionales, según establece la Constitución del 2010, y hay solo uno, el de Alianza País, Fidelio de Pradel, que se representa minoría, debían ser para las minorías que no pudieron obtener los escaños necesarios o los votos necesarios para tener escaños en la Cámara de Diputados. Debe como esa democracia, viéndola bien en las interioridades, puede ser bien fuerte en República Dominicana si le damos participación a lo que establece la Constitución del 2010, lo que establece la Ley 3318, la Ley de Partidos Políticos y Movimientos, la Ley 1519, la Ley de Régimen Electoral. Si le damos participación a esto y la aplicamos a plenitud, podemos tener una democracia más robusta cada vez más. Sí, la fortaleza de la democracia, de la democracia, debe tocar la puerta de los grupos de la oposición y de manera particular de la izquierda dominicana. Nosotros enfrentamos una situación delicada en lo que concierne a la repostulación del presidente Danilo Medina, en la que una gran mayoría de la oposición y de esos grupos de izquierda minoritarios que hicieron coro con el Partido Revolucionario Moderno y nunca fueron capaces de aprovechar esa coyuntura para diseñar un proyecto, primero que permitiera la habilitación del presidente de entre 4 años u 8 años, pero lograr reivindicaciones dentro de la crisis que se dio aquí en la República Dominicana con relación a la reforma constitucional, en la que el presidente Fernández se movilizó por el Congreso Nacional asumiendo una actitud poco común en los hombres, en los presidentes que ha tenido la República Dominicana. La figura del fiscal electoral, la figura del referendo y la figura del plebiscito son aspectos que no están consignados en nuestra Constitución. Sin embargo, en cada crisis, los hombres y mujeres que se dedican a la actividad política
deben extraer y sacar resultados. Por ejemplo, Fidel Santana y este diputado Fidelio de Pradel. Fidel Santana, diputado nacional, me parece, ¿verdad? Yo creo que diputado nacional. Sí, diputado nacional. Y Fidelio de Pradel. Y Fidelio de Pradel. Sí. Que tienen una línea ya identificada. Debieron de aprovechar al máximo esa crisis para obtener dentro del marco institucional avance. Por ejemplo, se habla del fiscal electoral. Se habla de la figura del plebiscito y del referendo. Y esa fue la coyuntura inmediata en la que esos diputados debieron de jugar un papel muy importante para lograr que el país se fortalezca en términos institucionales y para que el país marche. Sin embargo, de esa gran crisis que hubo, no hubo grandes resultados, porque todos giraron alrededor de única y exclusivamente impedir la repostulación del presidente Medina, y debió de ser esa crisis aprovechada para obtener resultados dentro del marco institucional. Con relación a tu candidatura, ¿cómo va marchando tu candidatura de cero hasta la actualidad? ¿Y cuáles son tus proyectos futuros para ya para las elecciones? Porque es posible que muchos de los que salieron en la primaria, la cantidad de votos lo multipliquen, pero es posible que la cantidad de votos, en lugar de multiplicar, se queden con esa misma votación. ¿Cómo está esa? Mira, con relación a nuestro proyecto de Ramón García, diputado, aunque no tuvimos la mayoría de los votos requeridos por el Partido de la Liberación Dominicana para ser candidato oficial, nos sentimos altamente satisfechos. ¿Por qué? Porque hicimos el trabajo. Hicimos el trabajo, trabajamos mañana, tarde y noche y seguimos trabajando, aún no estando ya en la boleta como candidato, y seguimos trabajando porque entendemos que el Partido de la Liberación Dominicana debe seguir controlando los estamentos de poder en la República Dominicana, el Congreso de la Nación. Entonces ahora asumimos la candidatura de nuestra querida amiga, la senadora de la República, Cristina Lizardo, por la provincia de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque entendemos que en el Congreso de la Nación deben seguir existiendo personas de la talla de Cristina Lizardo, representando a los habitantes, representándonos a los habitantes de la provincia de Santo Domingo. En el caso de las diputaciones hay tres, dentro de poco se conformará el 4, en el caso de mi circunscripción electoral, 4 PLDistas de talla, PLDistas buenos, que pueden representarnos dignamente en la Cámara de Diputados. Entre ellos está Rafael Castillo, mi querido amigo, está un joven que llegó últimamente al PLD, aunque siempre fue simpatizante, Bolívar Valera, cariñosamente el bowling, está Alfredo Pichardo y está la amiga Alessandra Peña. Cualquiera de los 4 puede ser excelente congresista de la República. Y por ello nosotros trabajaremos como trabajamos porque nosotros ganáramos la candidatura, porque entendemos que el proyecto PLD no es un proyecto de una persona, es un proyecto de un conglomerado de hombres y mujeres que desde el año 1973 están luchando por mejores condiciones de vida para la población, desde el 15 de diciembre del año 1973. Ramón, vamos a una pausa, pero después de la pausa vamos a conversar del proyecto PLD y el futuro. Perfecto, perfecto. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.
Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Ramón, el fortalecimiento de la democracia descansa en la fortaleza de las instituciones y en la creencia que debemos tener nosotros de las instituciones funcionales. Nuestro sistema electoral es muy vulnerable porque dentro de un proceso electoral se dan acciones que le es difícil controlar a los partidos políticos y le es difícil controlar a la Junta Central Electoral. Por ejemplo, la compra de cédula. Es difícil que tú impidas que yo pueda comprar mi cédula. Si tú aspiras a regidor y el candidato opuesto a mí, si, hay que reducir los votos, eso es difícil establecerlo. Sí. Sin embargo, entre proceso y proceso siempre salen fuerzas políticas criticando la estructura, la administración del proceso electoral y criticando el árbitro. Y eso va en perjuicio de la democracia de la República Dominicana. Yo quiero que me coloque un video donde Felucho habla sobre el tema de Leonel Fernández. Fuerza del Pueblo nunca utilizó los símbolos del PLD en la precampaña que tuvo a su cargo. Cuando fue al mitin frente a la Junta Central Electoral, donde había menos de 1,000 personas, a pesar de que se pasaron una semana convocando, la gorra no decía PLD. Cuando habló ante el país, la bandera que tenía a su lado era la bandera de la República Dominicana y no la bandera del PLD. Leonel, cuando fue presidente, se declaró vinchista, y como vinchista, que buen viento lo guía. Felucho, no teme el derrotero el PLD, no teme el derrotero el PLD. Va a costar la auditoría forense, más cuarto ahora. Es que a él no le importa el dinero. El problema de él no es el dinero, el problema de él es su ego. Y bueno, y yo lo lamento mucho, porque una figura como él debió haber tenido un final más feliz, más honorable, porque llegó a ocupar sitiales importantes en la historia dominicana, y de verdad, de corazón le digo que lamento que esté terminando haciendo el payaso. Usted fue cercano al expresidente Fernández en su momento. Nunca tan cercano como el presidente Medina. ¿No teme que haya un derrotero en el PLD con esta situación? Es que yo confío mucho en mi partido. El PLD ha superado muchas crisis. Y le voy a decir esto porque alguien hacía el recuento de las 3 o 4 crisis que había tenido el PLD. Hay 2 tipos de crisis. Lo mismo en la vida que en la política. Hay crisis de crecimiento y hay crisis de destrucción. El PLD, todas las crisis que ha tenido hasta ahora le han permitido crecer, fortalecerse y ganar. Y yo no tengo la menor duda, señores, de que el pueblo dominicano seguirá ofreciéndole respaldo mayoritario al Partido de la Liberación. ¿Prevé el partido algún tipo de sanción en caso de que el presidente de esa organización continúe desacreditando el proceso? Él ha dado y ha dicho todo cuanto ha debido dar como paso y decir de palabras para que sea sancionado en el PLD. Sin embargo, nosotros estamos absolutamente seguros de que él se irá por sus propios pies. Es que no nos va a engañar a nosotros. ¿Y si no se va? Es que, como yo te diría, Don Felucho, ¿y no hay miedo de que se pueda ir Fernández? No, es que no hay ningún miedo de que se vaya y que le vaya bien, no le deseamos mal. Es que yo dije ya en una entrevista que no me imagino a Leonel Fernández dirigiendo una reunión del comité político con el presidente Danilo Medina a su derecha y a la izquierda el candidato presidencial Gonzalo Castillo. Yo conozco su ego, su personalidad. ¿Se mataría? Es difícil, se moriría. No se mataría, pero se moriría. Es tanto el ego del Es grande, gracias. Ya, esa es la de amigo.
Bueno, esas declaraciones de Félix Jiménez han sido declaraciones duras, fuertes. Yo tengo mi opinión sobre esas declaraciones. A mí me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, mira, eso no le hace bien al PLD. Felucho es un hombre de larga data en las filas del PLD y está acostumbrado a eso. Recuerdo muy bien en la primera crisis del PLD en el año 1978, cuando usó un lenguaje parecido a este. Felucho fue funcionario de las gestiones gubernamentales de Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene una impronta de República Dominicana. Fue el primer presidente del PLD, de las filas del PLDismo, en el año 1996 hasta el año 2000. El pueblo dominicano lo aclamó en el año 2004. Faltó solo que el pueblo dijera, no hagan ninguna elección, Leonel Fernández presidente, en el año 1924, producto del desacertado gobierno de Hipólito Mejía Domínguez. En el año 2008 obtuvo la reelección presidencial. Pero en el año 2012, Leonel Fernández permitió, producto de la buena ejecutoria de gobierno, de sus 3 gobiernos, que ganara Danilo Medina la presidencia de la República. El presidente Danilo Medina ha tenido una exitosa carrera política. Ha sido uno de los presidentes que mejor ha sintonizado con la problemática de los dominicanos, las dominicanas. Innovó, creó la famosa figura de las visitas sorpresas. Visita sorpresa. ¿Qué es lo que queremos las y los PLDistas? Que el PLD se unifique, pero con este discurso no se unifica, porque usted está echándole gasolina al fuego, no leña al fuego, sino gasolina, quema incendiario. Pienso que ahora mismo lo que el PLD necesita es equilibrio, unidad, fortalecimiento de la institucionalidad, para que haya más PLD, que gobierne más el PLD 4 años, 8 años más, que el proceso convencional de primaria pues concluyó que se investigue hasta las últimas consecuencias. Ahora hay un árbitro que no ha actuado de manera correcta. El doctor Julio César Castaño Guzmán, con el respeto que me merece, no actuó de manera correcta. El sector del presidente Leonel Fernández reclamaba conteo manual del 100% de los votos presidenciales. Le dijeron que no, era un 10, después se subió a un 20. Pero luego de 3 o 4 días de crisis, accede el presidente de la Junta al conteo manual y en menos de 24 horas se cuenta de manera manual. Sin embargo, el presidente de la Junta había dicho que eso duraba 3 o 4 meses contar todo eso, demasiado votos. Entonces no actuó de manera correcta. El presidente Fernández solicita una auditoría forense del sistema de cómputo de la Junta Central Electoral. Silencio guardó el presidente de la Junta Central Electoral. Luego de varias protestas, de la protesta famosa que cita Felucho, el presidente de la Junta dice, sí, vamos a hacer la auditoría forense. Pero ya han transcurrido más de una semana del proceso electoral, entonces puede estar ya viciado, ya no es creíble, no es creíble. Fíjese que eso, en vez de solucionar un problema, lo que ha agudizado un problema, y creo que ahora estamos en la antesala posible de un desprendimiento importante del Partido de la Liberación Dominicana, que por suerte las elecciones son en mayo del próximo año, faltan mucho tiempo. En ese tiempo el PLD se puede recomponer y puede continuar siendo una garantía de triunfo, que es lo que necesita la República Dominicana: tranquilidad, paz, sosiego para que el país siga avanzando. Con un discurso incendiario como este no podemos conseguir esto. Lamentablemente no se puede conseguir, Montero. Mira, Ramón, yo quiero que me excuse porque yo tengo una opinión contraria. Sí, no, esa es la grandeza de la democracia. Tú tienes que manejarte con mucha inteligencia, yo sé que tú eres una persona muy inteligente. Pero yo creo que el comité político ha soportado demasiado. Porque el Partido de la Liberación Dominicana es un partido de organismo y tiene su comité político y su comité central. Y el primer error, lo dije en un programa pasado, del presidente Fernández, descansó en movilizarse alrededor del Congreso de la República Dominicana, identificando que el Congreso de la República Dominicana, y sabiendo que el Congreso de la República Dominicana, el presidente de la Cámara,
es miembro de su comité político y el presidente del Senado también es miembro de su comité político. La convicción que tengo es que el presidente Fernández no supo conjugar lo que es la inteligencia en cuanto a ese movimiento político. El presidente Fernández pudo movilizar a la masa sin la necesidad de él estar presente. Pero movilizó a la masa y movilizó a grupos opuestos al partido, enemigo del partido, del Frente Amplio y la gente vincho, que son quienes de manera directa son los críticos impenitentes al Partido de la Liberación Dominicana y al gobierno que dirige Danilo Medina. Entonces, ese fue el primer gran error que cometió el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, en el Congreso Nacional. Es un inaudito lo que hizo el presidente Fernández. Y después, el presidente Fernández se subleva en contra de una decisión de la Junta Central Electoral, porque sus hombres, sus mujeres y sus seguidores parece ser que no se prepararon para perder. El demócrata va a un proceso a ganar el proceso o perder el proceso. Y el árbitro de la democracia, que es la Junta Central Electoral, que ha sido el logro de muchos años de trabajo y sacrificio, tú no puedes desacreditarlo. Y él enfrentó directamente al árbitro. Y todas las acusaciones que emiten contra el árbitro, en contra del árbitro, la Junta Central Electoral, una por una se la desmonta. Lo que parece ser que el presidente Fernández está en un estado de desesperación. Esa es la convicción, la percepción que yo tengo sobre la posición de Leonel Fernández. Ahora, yo quiero decirle al presidente Fernández, como a todos los líderes de los partidos políticos, primero, que en la primera parte del siglo XX hubo un industrial muy famoso francés. Ese experto francés se llamó Henry Fayol. Y Henry Fayol escribió sobre la función de la administración en las organizaciones empresariales, en la ONG y también en las organizaciones políticas. La crisis del PLD fue una crisis engendrada por el presidente Fernández, porque siendo presidente de esa organización, su comité central nunca convocó a su comité central una gran conferencia. Nunca dentro de lo que es los planes estratégicos y los planes de fortalecimiento de la democracia, nunca planteó la necesidad de crear una escuela de formación para perfilar los futuros presidentes y para perfilar cuáles son los futuros diputados y para perfilar los futuros regidores. Nunca como presidente del partido se abocó a esa actividad. El presidente Fernández se ubicó en la Fundación Global Democracia y Desarrollo a viajar y a dar conferencias afuera, pero nunca el presidente Fernández programó una actividad para los cuadros del Partido de la Liberación Dominicana. Si don Juan hubiese estado vivo, la Secretaría de Formación Política tuviera una escuela de marketing político para perfilar los futuros presidentes. Si don Juan estuviera vivo, hubiese formado los expertos en asuntos municipales para dirigir los ayuntamientos. Si don Juan estuviera vivo, hace tiempo que hubiese formado los futuros legisladores para ir al Congreso a elaborar proyectos a favor de la grande mayoría y no hacer todo lo contrario a lo que hacen muchos legisladores. La herencia de don Juan la metieron en un zafacón, porque el ideario de Juan Bosch no se le ha dado continuidad y se refleja una vez más en esas dirigencias que en lugar de dedicarse al fortalecimiento del partido, hace todo lo contrario. Nosotros hemos avanzado desde la revolución industrial del siglo XVIII, porque hemos roto lo que es la acción artesanal. Con el desarrollo de la máquina,
desaparece el artesano. Y con el surgimiento de la computadora, del sistema informático, desaparece la lectura manual de los votos. Esa primera apreciación del presidente Fernández, una de las titulares de la Comisión Nacional Electoral, Alejandrina Germán, planteó que no podíamos volver al pasado. Sin embargo, la Junta Central Electoral, cada uno de los pedimentos ha complacido al presidente Fernández. La crisis de la República Dominicana no es una crisis de la tecnología de la Junta. La crisis de la Junta Central Electoral es que el que pierde nunca, el que participa nunca quiere perder y siempre quiere salir ganancioso. Y esa es una crítica, dos críticas fundamentales que le hago a la gestión del presidente Fernández. Primero, movilizarse en el Congreso, como se movilizaron los jóvenes de la UAS en la década del 70, cuando pedían el presupuesto con Cataño Espaillat. Y en segundo lugar, el no acatar una decisión electoral donde él sacó una buena puntuación, pero el que gana por un voto es el que gana. Y por eso es que he mostrado mi desafecto hacia esa actitud, hacia esa dos actitudes, que no fue la enseñanza del maestro, y que si el maestro hubiese estado vivo, hace tiempo que lo hubiese dado para afuera. Esa es mi percepción y esa es mi apreciación sobre el comportamiento en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, de su presidente, que debe ser modelo y debe ser ejemplo. Bueno, realmente yo entiendo que lo que conviene a la salud del PLD es un antidepresivo. Tome ese antidepresivo, que baje, que si Leonel se va, porque se vaya solito, pero que la mayoría de la gente que sigue al presidente Leonel Fernández se quede en el PLD, y va a ser así, Montero. Muchos lo han seguido hasta un punto X, pero nadie que deja, como dicen, la franquicia, triunfa. Si no, pasa revista. Jacobo Masluta Azar, en el año 1986, formó el PRI, un desprendimiento del PRD. ¿Qué le pasó? No ganó la presidencia de la República. Ya de cara al 90, que fue solo, tampoco ganó la presidencia de la República. Los que se han ido del PLD han vuelto al PLD. Si no, pregúntale a Mach Puig, pregúntale a otros que se fueron del PLD y que volvieron luego al PLD. Mach Puig fue senador de la República en la boleta PLDista, renunció luego y volvió al PLD a ocupar un puesto importante en la administración pública en el año 1996. Y así te sigo pasando revista de todo aquello que se han ido. Yo abogué en mi turno, cuando me tocó, por la unidad, porque Felucho, en vez de ese discurso incendiario, tuviera un discurso al estilo José Tomás Pérez, más sosegado, más tranquilo, y que si se quiere ir el presidente Leonel Fernández, que se vaya, como dicen los mexicanos, que le vaya bonito, lo cual lo dudo que le vaya muy bonito, lo dudo que le vaya bonito. Sí, yo creo que el siglo XXI, ese siglo de la revolución y del desarrollo industrial, es el siglo de la revolución de la informática, ese siglo de la revolución del emprendedurismo, ese siglo de incorporar cientos y cientos de jóvenes a la producción para evitar acciones sangrientas. El discurso de la revolución es un discurso del pasado y parece ser que el presidente, entre otras cosas, está siendo mal orientado. Está siendo orientado por una serie de dirigentes que él debe ser el maestro de ellos, porque alrededor de él tiene una serie de radicales que uno los conoce, que en lugar de colaborar, lo que hace es que le perjudican. Tiene una serie de dirigentes que tienen diferencias personales con sectores del gobierno, pero tiene una serie de dirigentes que tienen desafecto con lo que son los técnicos y la tecnología de la Junta Central Electoral. Entonces, siempre cuando debatimos el tema relacionado con la incursión en el Congreso Nacional, que fue una acción muy triste y muy fea, siempre le dije a los compañeros que parece ser que ellos no asimilaron la enseñanza del maestro cuando llamó a leer el artículo que se escribió en Vanguardia del Pueblo sobre la muerte
del líder granadino Maury B. Shaw. Y esa era una gran enseñanza que consistía en que el líder dirige y no se deja dirigir. Maury B. Shaw cayó muerto como consecuencia de que se dejó llevar de la masa siendo presidente. Hubo un enfrentamiento y en el enfrentamiento con fuerzas militares, con fuerza, la bala cayó sobre Maury B. Shaw. Y ese artículo de Vanguardia del Pueblo habla sobre la función del líder y decía don Juan, el líder dirige y no se deja dirigir. Así es. Pero parece ser que el presidente Fernández se está dejando llevar por una serie de dirigentes y por una serie de personas. Se está dejando mal dirigir. Mal dirigir por una serie de personas que han hecho suya la idea de que ya estamos cansados del PLD. Hay quienes están difundiendo la idea de estamos cansados del PLD, esa consigna. Y retomar esa consigna es en contra del Partido de la Liberación Dominicana y parece ser que ha calado en la mente del presidente Fernández. Lo digo con todo corazón porque nos formamos en el PLD junto con el presidente Fernández. Y el presidente Fernández, que lo vemos envalentonado, no es el presidente Fernández de la década del 60 y de la década del 70, que es una persona reflexiva, es una persona calculadora, es una persona que toda y cada una de las acciones las consultaba. Parece ser que fuerzas enemigas al Partido de la Liberación Dominicana están tocando el sentimiento del presidente Fernández. Señor presidente, usted ha sido presidente 3 veces. Usted se engrandece. Usted sabe lo bien que le hubiese ido a usted si en medio de este proceso electoral no acepta la candidatura y le levanta la mano a su querida esposa Margarita Cedeño Fernández. Usted iba a pasar a la historia como uno de los presidentes que había hecho en República Dominicana lo que nunca se había hecho. Así mismo es. Vamos a una pausa, por favor. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Estamos peinando el país a través del telecable.
Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Señores, al finalizar este programa, tenemos que darle crédito suficiente a los actores involucrados en el proceso electoral. Y tenemos que decirlo y hacerlos así, porque la República Dominicana, después del primer gobierno constitucional que tuvo la República Dominicana en 1962, que oficialmente en 1963 don Juan tomó posesión, cada proceso electoral ha estado cargado de acciones y frustraciones. Y si en los últimos periodos nosotros hemos avanzado en lo que concierne al desarrollo de los planes y al desarrollo de la informática, y estamos con un nuevo ensayo que tiene que ver con los pasos de avance y con los pasos hacia el progreso, tenemos que decir que la Junta Central Electoral se esmeró con toda capacidad con el propósito de realizar una labor sana y eficiente. Y estuve precisamente supervisando el proceso electoral. Y cuando me tocó ir a votar, duré menos de 5 minutos en el centro de votación, porque hubo orden, hubo disciplina y hubo organización. Esta defensa que hacemos a la Junta Central Electoral es la defensa que tenemos que hacer al sistema electoral de la República Dominicana y al avance que tiene que darse en lo que concierne a la administración de los procesos electorales. Desacreditar el árbitro es estar en contra del desarrollo del progreso, porque la República Dominicana no puede volver al procedimiento manual, de manera manual, contar los votos y durar varias semanas sin la República Dominicana poder obtener un resultado electoral. En poca hora, la población se mantenía orientada sobre qué pasaba a nivel congresional y a nivel municipal. Saludamos una vez más a la Junta Central Electoral. Generación Siglo XXI agradece que ustedes hayan estado con nosotros. El próximo domingo, a la misma hora y por este mismo canal, estaremos nuevamente con ustedes en un nuevo programa, Generación Siglo XXI. Hasta el próximo domingo, señores.